El neoliberalismo es un movimiento de actualización del liberalismo, aparecido después de la Primera Guerra Mundial, que limita la intervención del Estado en asuntos jurídicos y económicos. El neoliberalismo, también llamado nuevo liberalismo o liberalismo tecnocrático, es la corriente económica y política capitalista, inspirada y responsable del resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico. Los defensores del neoliberalismo apoyan una amplia liberalización de la economía, el libre comercio en general y una drástica reducción del gasto público y de la intervención del Estado en la economía a favor del sector privado. Sin embargo, el uso y definición del término han ido cambiando y no hay un solo criterio para definir lo que es neoliberalismo. El impulso de desarrollar esta nueva doctrina surgió del deseo de evitar nuevos fracasos económicos tras la Gran Depresión y el hundimiento económico vivido en los primeros años de la década de 1930. Después, en la década del 60, el uso del término disminuyó en gran medida, pero se introdujo otra vez en la década de 1980, debido a las reformas económicas realizadas en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, y que fueron impulsadas y supervisadas por economistas de la llamada Escuela de Chicago, los Chicago Boys. El término es a menudo asociado a los trabajos de los economistas liberales Friedrich Hayek y Milton Friedman. También representa y se asocia al conjunto de políticas económicas introducidas por Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos. En la actualidad, el término mantiene sus connotaciones negativas y es utilizado por sus críticos como una condena general al liberalismo económico y sus políticas. Esto es, la privatización de empresas estatales y la apertura y desregularización de los mercados. Las reformas neoliberales implementadas en Chile durante las décadas de 1970 y 1980 significaron en términos económicos y sociales la proyección de una nueva manera de afrontar el desarrollo de la sociedad, constituyéndose en una revisión radical de la política económica del país durante los últimos tres cuartos del siglo XX. Las bases teóricas de la política económica implementada desde 1974 por la dictadura, encabezado por Augusto Pinochet Ugarte. Este documento fue elaborado desde agosto de 1972 por los economistas Andrés Sanfuentes, Juan Villarzú y José Luis Zavala Pons. Su propósito fue elaborar un programa económico alternativo al implementarlo por la Unidad Popular entre 1970 y 1973. Como consecuencia del pesimista diagnóstico que realizaron de la economía nacional, llegaron a la conclusión de la necesidad de liberalizar la hasta entonces cerrada economía chilena. La primera etapa del modelo neoliberal chileno, que comprendió los años 1974 a 1982, se caracterizó por una férrea ortodoxia de los postulados liberales suscritos por los Chicago Boys. Esto se tradujo en una extrema liberalización de las importaciones, siendo distintivo de las principales áreas estratégicas: la política antiinflacionaria, las reformas del sistema financiero y la apertura comercial hacia el exterior. El modelo neoliberal de la década de 1990 se mantuvo consolidado durante las administraciones de los presidentes Patricio Aylwin, Azocar, Eduardo Frei Ruiz Tagle y Ricardo Lagos Escobar. En sus gobiernos se puso énfasis en el gasto público social, privilegiando el crecimiento con equidad, dirigido a reducir la pobreza, disminuir la cesantía y, por sobre todo, resguardar la estabilidad macroeconómica. La desaceleración que sufrió Chile en 1998 a causa de la crisis asiática que penetró en toda América Latina y de la exacerbada política monetaria contractiva que ejerció el Banco Central ese año, puso freno a un periodo de enorme prosperidad económica desarrollado por los gobiernos democráticos. La aprobación del Tratado de Libre Comercio, firmado entre Chile y Estados Unidos, constituye un importante avance para robustecer la inversión extranjera en el país. El modelo económico neoliberal se basa en una política económica que resalta la macroeconomía, que reduce la intervención del Estado en lo que se refiere a la economía y a la sociedad. Este modelo también defiende el mercado capitalista libre, el cual garantiza el equilibrio institucional y el crecimiento en la economía de un país. Este modelo no rechaza del todo la intervención estatal. Tiene una ideología teórica técnica neoclásica, ya que ofrece una propuesta macroeconómica que es neutral en lo que se refiere a la libertad civil. La economía neoliberal reúne un conjunto de ideologías y teorías económicas,
las cuales fortalecen la economía nacional. La economía neoliberal se originó cuando se dio la necesidad de diferenciar el liberalismo económico de lo que eran los diferentes modelos económicos que tiene la democracia liberal. De tal forma, el neoliberalismo viene a consistir en la aplicación de los postulados que tiene la escuela neoclásica en política económica. Además, cabe resaltar que el modelo económico neoliberal no logra definir la teoría económica de forma concreta. Además, este modelo es utilizado para hacer referencia a la institucionalización de un sistema en lo que tiene que ser el comercio mundial. Es importante recalcar que el modelo económico neoliberal es considerado como un tipo de filosofía política que se encuentra unificada. Esta unión se debe a la diversidad de ideologías y movimientos que se relacionan. En resumen, el modelo económico neoliberal defiende uno que otro conceptos filosóficos que poseía el liberalismo clásico del siglo XIX, pero hace de estos conceptos una doctrina muy distinta a hecho liberalismo clásico. Los conocedores de lo que es el modelo económico neoliberal recomiendan ciertas políticas macroeconómicas a países industrializados como a países que se encuentran en pleno desarrollo. Estas recomendaciones incluyen políticas monetarias restrictivas, políticas fiscales restrictivas, liberalización, privatización, desregularización.